Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Palabras para una vida abundante. Gracias a Dios por este espacio que el Señor nos concede a través de este medio. Quiero compartir con ustedes un tema que lo he nombrado, lo he titulado Una buena semilla requiere ser sembrada. Y esto nos debe llevar a hacernos algunos interrogantes. Uno de ellos es ¿qué pensamos nosotros de la semilla que Dios nos está dando? ¿Qué pensamos nosotros de esa palabra de Dios que se nos está predicando, se nos está enseñando de una o de otra manera? ¿Será que esa semilla es tan poderosa que si se siembra en nuestras vidas o ha sido sembrada en nuestras vidas, y si nosotros la sembramos en la vida de otras personas, ¿será que tiene un efecto salvador? ¿Será que produce un cambio? ¿Será que tiene un efecto para superar el mal, para liberarnos de tantas situaciones que nos puede aquejar en este mundo? Y tiene un efecto para poder nosotros ayudarle a la gente que está a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, nuestros vecinos. ¿Será que esta semilla, que es la palabra de Dios, es válida? ¿Será que tiene la capacidad y el poder para ayudar a un mundo que está tan perdido? Son preguntas que nosotros deberíamos hacernos, cuestionarnos como iglesia, como comunidad, y frente a esto poder actuar, poder ser diferentes. Por eso en el Evangelio según Mateo capítulo 13, el versículo 1 en adelante dice: En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, a cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Es un texto bien interesante donde se nos muestra la eficacia de la semilla. Allí se nos está dejando ver ese punto. Y meditando sobre ese texto, miraba también esa idea desde ese ángulo. La idea de esa palabra o esa semilla es tan abundante, tan buena, que a medida que el sembrador va llevando la semilla, se le va cayendo y va cayendo en diferentes terrenos. Y lo que deja ver el texto es que la semilla produjo. La semilla empezó a germinar. Sucede que luego algunos terrenos no fueron los apropiados para poder que la semilla lograra el objetivo que se quería lograr, y que solo un terreno logró tal objetivo. Pero lo que sí se deja ver es que la semilla era muy, pero muy buena, y se deja ver que el sembrador lo hizo con generosidad, lo hizo con abundancia. Frente a esta idea, mis hermanos, podríamos decir que es tanta la abundancia de la semilla, que es la palabra, que por donde cae intenta producir fruto, pero es el terreno o la persona que no tiene las condiciones para que la semilla logre tal objetivo. Cuando miramos la definición de la palabra de Dios, y quiero con esto mencionar lo que dice en el libro de Romanos, el capítulo 10, versículo 17, haciendo referencia sobre que la fe viene por el oír y el oír la palabra, pero hago mención sobre la idea de la palabra de Dios. Y la idea allí de la palabra de Dios no es cualquier palabra, es la semilla, es el mensaje de Dios. Por eso en otras versiones como la Biblia Cantera Iglesias y la Nueva Versión Internacional nos deja ver algo importante y aclara que ese mensaje llega a través de la palabra de Cristo. Y cuando dice palabra de Cristo, no es el simple discurso hablado, es el discurso existencial. Ese es el verdadero discurso de Cristo, es el discurso de su práctica, de sus razones. Es todo lo que Él
elaboró alrededor de las cosas que él iba entendiendo de parte de nuestro Dios. Él fue construyendo su vida de fe, pero no se basó por los argumentos de los religiosos de su época, de la fe judía, sino que fue directamente a la Escritura y escuchó a los profetas, escuchó el mensaje de Moisés y se metió en el hacer el análisis de fondo, y es allí donde nuestro Señor Jesús construyó una manera de vivir y de pensar con la claridad que lo llevó a ser absolutamente consecuente con lo que Dios le mandó. Así que ese mensaje, esa palabra es la vida de nuestro Señor Jesús que se transmite. Por eso hoy tendríamos que decir que hoy la semilla que se nos está dando es una semilla cargada de vida que se nos está predicando para que nosotros la podamos también recibir y se produzcan los efectos en nosotros. De modo que cuando vemos la experiencia en el caso de Jesús, tenemos que decir que esa manera de creer, esos argumentos elaborados por nuestro Señor, esas razones sobre las cuales sustentó su vida, es la gran semilla del Evangelio, que cuando se siembra, cuando se escucha, produce unos efectos extraordinarios en aquellos que se disponen. Así que, mis hermanos, usted y yo estamos recibiendo ese mensaje, estamos recibiendo esa palabra, no el concepto, no una idea aislada, es una vida que se está transmitiendo. Por lo tanto, se requiere que nosotros tengamos esa semilla en nuestras vidas, y esa semilla, que es la palabra, debe producir unos cambios tan poderosos en nuestra vida que nosotros podamos sembrarle también a muchas personas que están a nuestro alrededor. De acuerdo a esta idea, nosotros no sembramos conceptos muertos, sembramos una vida. Y con esa idea en mente, que estamos sembrando una vida, mis hermanos, hay condiciones para ayudarle a la pobre gente que está en situaciones tan lamentables en este mundo. Gente que está a nuestro alrededor, nuestra propia familia, cantidad de situaciones que se presentan. Hay un pasaje en el libro de los Salmos capítulo 126 que dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijos, segarán, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Podríamos mencionar entonces que al sembrar tenemos mucho dolor ante la situación de las personas, pero esto a la vez nos lleva a ver la enorme necesidad que tiene el ser humano. Y la enorme necesidad que tiene el ser humano es que con esa palabra que tenemos, nosotros podemos contrarrestar ese mal que vive la gente. Con esto, mis hermanos, es que esa palabra, esa semilla tan poderosa es mucho más grande que el mal que aqueja a los seres humanos. El sembrador entonces tiene el regocijo al ver los resultados de la vida de las personas, pues siempre será más poderoso el recurso espiritual que el estado limitante y triste que está viviendo la gente. Tenemos un recurso poderoso para ayudarle a las personas. Así que, mis hermanos, puede existir una situación que es triste, puede una cosa muy lamentable en la vida de la gente, y es la idea de que muchas personas, mucha gente está viviendo una escasez, y cuando se vive esa escasez, entonces es muy difícil que la gente pueda ver los efectos de transformación en sus vidas. El Señor Jesús dijo: id por todo el mundo y por favor hagan discípulos. Por favor, siembren esta palabra. La iglesia no puede estar quieta ante este mandato que nuestro Señor Jesucristo nos menciona, porque la palabra es una palabra de vida abundante para todos nosotros. En aquella época, dice en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice que el joven Samuel servía al Señor bajo el cuidado de Elí, y en esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones, dice la Nueva Versión Internacional. Y la versión Reina Valera dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. En la época de Jesús también se presentó mucha escasez, mucha escasez. Tanto fue así que el Señor Jesús dijo: mire, el concepto que ellos dicen es válido, pero no hagan lo que ellos estén haciendo, no lo hagan lo que ellos dicen. O sea, una palabra que era válida, pero que no se había producido la transformación en la vida de ellos. Hoy podríamos decir que nosotros tenemos el llamado para que esa palabra no solamente quede como un argumento allí, una idea, sino que esa palabra sea viva y eficaz en nuestros corazones,
para que desde ese mensaje de la vida, desde la experiencia, nosotros podamos sembrar a muchas, pero a muchas personas que están a nuestro alrededor. Razón tuvo el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo menciona a los romanos, dice: no me avergüenzo del evangelio porque es potencia, porque es poder de Dios para salvación. Una semilla, una palabra que puede transformar la vida de las personas desde el mensaje que va cargado con la vida. Y por eso puede existir el mal, puede existir las situaciones más difíciles que encontramos en la sociedad, pero el llamado en esta hora es que nos levantemos sembradores, porque la semilla está. Nos levantemos sembradores, que realmente estemos viviendo este mensaje, que estemos viviendo esta palabra y que nosotros podamos ir y llevar este mensaje a todas las personas. Y que al ir, entonces esa semilla va a caer y va a llegar a muchas personas. Muchos van a dar resultados, otros no darán resultados, muchos la asimilarán, unos se disponen, otros no se van a disponer, pero llegará a un buen terreno o a una buena tierra donde la gente se aplicará a estos objetivos de orden espiritual, y cuando se aplique veremos los resultados maravillosos, gloriosos, extraordinarios. Mis hermanos, comprometámonos, es el llamado delante de Dios. Hay mucha necesidad, pero hay una palabra, hay una semilla, que si se vive, podemos transformar y podemos ayudar a muchas personas para que salgan de la situación tan triste que está viviendo. Conclusión, tenemos una semilla que cobra el sentido de ser eficaz cuando se predica desde la vida. Segunda conclusión, lo menciono con un texto bíblico, y es que prediquemos con regocijo, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. En otras palabras, cuando se escasea la palabra. Ese tipo de personas, cuando se escasea, entonces tienen comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, pero no hay una vida que se transmite, no hay una vida que ayuda a liberar a las personas. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero le dice el apóstol Pablo a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, en medio de las dificultades que se nos pueda presentar, mis hermanos. Por favor, en el nombre de Jesús, comprometámonos a hacer lo que dice la palabra, a llevar esta buena semilla, a llevar esta palabra desde la vida, para poder liberar a muchas personas que están a nuestro alrededor. Soportando aflicciones, dificultades, pero dice la Biblia: haz obra de evangelista, cumplamos nuestro ministerio que la iglesia nos está diciendo. Mis hermanos, vale la pena que oremos y que le digamos al Señor: Señor, ayúdame a vivir esta semilla, que sea de transformación y de cambio, y que pueda ser una alternativa para la gente que está perdida. Soberano Dios y Padre Celestial, gracias, Dios mío, gracias porque tu palabra, esa semilla preciosa, fue sembrada en nuestros corazones un día, y hoy estamos aquí por tu misericordia, porque alguien nos sembró esa semilla. Padre Celestial, ayúdanos, Dios mío, para que nosotros podamos asimilar esta gran verdad, y que desde esta gran verdad nosotros podamos predicar desde la vida, desde la experiencia, desde nuestra existencia, desde nuestra forma de razonar, desde esa claridad de orden espiritual. Padre Celestial, que nuestra iglesia cada día despierte en función de esta gran demanda que tenemos para ayudar a los seres humanos, para que ellos sean libres, y la herramienta que tenemos es poderosa para la transformación y la salvación de mucha gente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ayúdanos, oh Dios. Amén, amén y amén. Mis hermanos, a todos, Dios les bendiga.